Yo le digo, ok. Dios bendiga a todos que se han conectado en esta preciosa noche, quizás día en otros lugares, pero les damos la bienvenida por haberse conectado a esta transmisión y estaremos tratando un tema de mucha importancia. Y tenemos con nosotros al profesor del Seminario Teológico de Puerto Rico, es también músico, padre de familia, felizmente casado y pastor de la Iglesia Bautista de Puerto Rico. Es también muy preparado en diferentes materias como es la misiones y también mayordomía. Es profesor, tiene un doctorado también en diferentes áreas. Es músico, Gloria a Dios, como mencioné anteriormente, pero él siempre dice, prefiere ser llamado pastor Orabona Martínez. porque dice que para él es una honra ser llamado pastor más que todos Ah, los sí. otros títulos. Gloria a Dios, y esto me entusiasma mucho. Ese tema tenemos que hablar en alguna otra ocasión. Que, ¿Cómo no? ¿Por qué el pastorado, verdad? Algo muy precioso, muy bonito y de mucho valor. Pero en esta noche vamos a tratar el tema acerca de la gran comisión o la gran omisión. Y vemos que la comisión que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Que algo que tenemos con nosotros al profesor, al pastor, al doctor que Martínez, que nos va a estar hablando sobre este tema. Así que adelante. Sí, gracias, Judy. Un saludo tanto para ti como para todos los hermanos y hermanas que están conectados con nosotros, ya sea de manera presencial en esta noche o de manera diferida luego. Les bendecimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y esperamos que la información que discutamos en la noche de hoy sea de gran bendición para sus vidas. Saludo de igual manera a los hermanos y hermanas que están conectados con nosotros ahora mismo en vivo. Veo ahí hermano Herman Colón, veo también a Elizabeth Terrones. Un abrazo desde la isla del Encanto, la isla del Cordero, Puerto Rico, donde tengo, por la gracia de Dios, la oportunidad de servir como pastor de una iglesia local, la Iglesia Bautista El Redentor, en la ciudad de Bayamón, Puerto Rico. Hasta hace poco estuve sirviendo también destacado como ministro ejecutivo asociado de las iglesias bautistas en Puerto Rico, en el área de mayordomía y misiones. Así que conozco del área y tengo también la dicha de servir como profesor en varias instituciones académicas, una de ellas el Seminario Teológico de Puerto Rico. Recientemente también tuve el enorme privilegio de formar parte del equipo colaborativo de la nueva edición de la Biblia homilética, lo que antes se conocía como la Biblia de la Predicación. Así que cuando lleguen a la costa este, noreste en Estados Unidos, ya las nuevas ediciones de la Biblia homilética, pues uno de los colaboradores de esa nueva edición es este servidor y doy gracias a Dios por la oportunidad que se me dio a través de sociedades bíblicas y a los diferentes editores como el doctor Samuel Pagán y el doctor Pablo Jiménez para formar parte también de ese equipo. Así que doy gracias a Dios por esa experiencia y espero que en esta noche podamos tener un buen tiempo de diálogo. Me comentó la estudiante Judy que estamos abiertos también, ¿verdad? A la parte de preguntas.
Así que si hubiese alguna que sugiera en el camino, pues con mucho gusto me la pueden hacer llegar. Vale, estamos, Judy. Vale, vale. Muy bien, bueno, la realidad es que cuando nosotros hablamos del tema de la gran comisión, casi siempre, en verdad, en la mente de los creyentes, lo circunscribimos a casi hasta un lema, ¿no? Cuando lo escuchamos, decimos, ir por todo el mundo y predicar el evangelio, de inmediato la gente dice, ah, esa es la gran comisión. Y sí es la gran comisión, sin embargo, debemos entender que la gran comisión es mucho más amplia que simplemente este espacio de palabra o este estribillo. La Gran Comisión es el cierre colosal del Evangelio según San Mateo. ¿Ok? Y quiero resaltar eso porque es el punto donde culmina toda una experiencia literaria que va muy bien dirigida desde su comienzo para finalizar en este, ¿verdad? Gran finale, esta gran final de esta obra literaria que es parte del intelecto de Dios. El autor intelectual de la escritura es Dios. Ahora, él respetó, el Espíritu Santo respetó también cada una de las particulares personas que escribió y redactó en la escritura. Por eso es que podemos ver que la Biblia es tan divina como humana, porque nos permite a nosotros también ser parte esencial en este diálogo. Con la Biblia se puede dialogar y el Evangelio según San Mateo es uno con el que podemos dialogar y cuando entendemos y tenemos las herramientas necesarias para comprender en mayor amplitud qué fue lo que este caballero quiso transmitir, nos damos cuenta que es mucho más amplio, mucho más profundo y que tiene réplicas que llegan hasta nuestros días. Eh, a modo de ejemplo, cuando nosotros vamos a la Gran Comisión que se circunscribe casi siempre al versículo 19 del capítulo 28, la realidad es que esa perícopa, esa serie de versículos que nosotros conocemos como la Gran Comisión es un poquito más amplia. Comienza desde el versículo 16. Y ese versículo 16 nos dice, pero los 11, recuerden que eran 12. Sabemos lo que pasó con uno, que se dio de baja de la clase, ¿verdad? Y ya no estaba, que era Judas. Se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Aquí comienza esta perícopa, esta sección que nos introduce a lo que va a ser la gran comisión. Interesante, nos dice, hay 11 de forma explícita, nos está diciendo, no llegamos todos, pero los que llegamos, llegamos a donde Jesús nos había convocado. Entonces, esta expresión de llegaron al monte, cuando vamos al Evangelio de Mateo, nos damos cuenta cuánta relevancia tenía el monte en todo su escrito. El monte de la transfiguración, el monte de la bienaventuranza, el monte donde se dio la terrible crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. O sea, Mateo va llegando de una forma muy intencional. Cada palabra, cada expresión que da en su evangelio es muy bien intencionada. De hecho, el evangelio de Mateo, para que tengamos, ¿verdad?, una comprensión aún mayor, es un evangelio sumamente hermenéutico. ¿Y qué quiero decir con esta palabra de hermenéutica? Hermenéutico. El evangelio según San Mateo es un evangelio dirigido a traer las promesas de los antiguos escritos, la Biblia hebrea, lo que nosotros los evangélicos conocemos como esa primera sección de la escritura, el Antiguo Testamento, lo trae a su tiempo presente declarando y afirmando que en Jesucristo las promesas antiguotestamentarias están cumplidas. Por ejemplo, usted lee en el Evangelio de Mateo constantemente una expresión que dice, y esto lo dijo para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Estoy seguro que ustedes que están, ¿verdad?, conectados, si en algún momento dado han leído a Mateo, han visto este tipo de expresión previa hacia algo que van a decir o posterior a un acontecimiento. Y Mateo es muy intencional constantemente en ese aspecto. Siempre está haciendo referencias a promesas proféticas,
acerca de que Jesús es el Cristo, o sea, el Mesías. La palabra Cristo en hebreo, perdón, la palabra Cristo es en griego y su traducción al hebreo es Mesías, el ungido, el escogido de Dios. Eh, Cuando nosotros vamos nuevamente y seguimos en la Gran Comisión, verso 17 del capítulo 28 dice, y cuando le vieron, en referencia a los 11 discípulos, le vieron, le adoraron. Esa palabra que vemos ahí, le adoraron, es de suma importancia. Y mire, yo no soy persona de resaltar mucho, y mucho menos, ¿verdad? En las predicaciones, palabras particulares en griego, a menos que pueda dar una respuesta que todo el mundo pueda entender y que esa respuesta sea relevante a lo que se está predicando o a lo que se está enseñando. ¿Ok? Esto yo se lo digo mucho a mis estudiantes, Judy lo sabe, a mí no me interesa desarrollar estudiantes muy brillantes académicamente. Eso es un valor añadido. A mí me interesa desarrollar seres humanos que puedan llevar de una forma efectiva la palabra de Dios a otras personas. Yo creo que estamos quizás demasiado llenos de demasiada gente académica, muy alta, y en la práctica lamentablemente no va acorde con tanto conocimiento. Así que quiero, diciendo ¿verdad? Este preámbulo, quisiera decir que esa palabra que dice, le adoraron, no se utiliza únicamente en Mateo en ese momento. Ya se ha utilizado previamente en Mateo. La palabra en griego es proscuneo. Proscuneo. ¿Y qué significa esta palabra proscuneo? Quiere decir a postrarse, pero no es postrarse solamente para una rodilla, es literalmente una actitud de reverencia total y rendición. La frente en el suelo. Postrarse. Postrarse. Entonces, en Mateo hay una distinción también muy típica de los géneros literarios escritos, ¿verdad? Por personas judías, israelitas, que veían más bien el mundo no tanto como nosotros lo vemos de forma cronológica, sino un poco más holística, con un sentido mayor de eternidad. Entonces vemos un tipo de escritura en Mateo donde el final y el principio se entrelazan, haciendo un sentido de eternidad. Por ejemplo, esta palabra que él menciona, dice, y le adoraron, proscuneo, ya en el principio de Mateo se había utilizado también. En el segundo capítulo nos habla de unos sabios que llegaron de Oriente. Y dice que finalmente cuando llegaron a la casa donde estaba el niño, abriendo sus tesoros, proscuneo, proscuneo, le adoraron. ¿Ok? O sea que vemos el principio del Evangelio de Mateo, una, un vivo ejemplo de lo que fue una adoración y rendición total ante aquella figura de niño. Vemos ahora al final de Mateo, eternidad, nuevamente esta misma acción de unos simples hombres comunes y corrientes como eran estos 11 apóstoles, adorándole aunque hubiesen dudas por las razones que hubiera, pues dice también, algunos dudaron. Y ante la duda, pues el versículo 18 nos dice qué fue lo que Jesús hizo, lo que sigue haciendo el día de hoy. Cuando hay corazones que desean en realidad sentir la revelación de Dios, ese verso 18 dice, y Jesús se acercó. ¿Ve? Y en ese Jesús se acercó, nosotros tenemos aquí un gran principio que recorre la Biblia entera. Jesús es el encarnado, es el Dios que busca lo que se había perdido. ¿Están conmigo? No sé si están perdidos, si hay alguien que vaya a comentar algo, este es el momento, agárrese el cinturón, porque por aquí yo sigo de largo. ¿Estamos bien, Judy? Estamos bien, eso de la encarnación, hablan un poquito más, eso es profundo. Lo hemos Sí, tratado en la clase, pero es tremendo. La sí. encarnación de Jesús. El punto principal, que es lo que vamos ahora a celebrar, ahora el próximo 25 de diciembre, pues la gente se reúne y, ¿verdad? Y tiene su fiesta y se dan regalos. Yo me pregunto muchas veces si en realidad están entendiendo.
Ay, ay, ay. ¿Qué es lo que estamos celebrando? ¿Ok? Yo no puedo decir que Jesús nació un 25 de diciembre. La fecha particular, pues no sabemos. Y en el calendario, ¿por qué se colocó esa? Pues hay cientos de diferentes teorías. Sea el 25 de diciembre, sea el 28 de febrero, sea el 6 de noviembre, como fue mi caso, sea el día que fuera, hubo un día donde la eternidad, el eterno presente, llegó y se insertó en la humanidad. ¿Ok? Y bíblicamente nosotros podemos ver que tanto antes, durante y después de ese momento, milagros sucedieron, cosas sobrenaturales pasaron y están muy bien reveladas no tan solo en Mateo, sino en otros evangelios también. O sea, nos habla, por ejemplo, el Evangelio de Lucas, tanto Lucas como Mateo son los únicos, de los cuatro evangelios, los únicos dos que nos hablan explícitamente de esa etapa del nacimiento, niñez, la encarnación de Dios, ¿verdad? En el caso de Jesús como niño. Ya Isaías, ¿verdad? Que Mateo hace referencia a esa profecía, nos dice que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Ve? Y aquí en la parte que en la clase que está haciendo referencia a Judy, pues sorprendió y hasta cierto punto fue un momento muy emotivo. Pues yo les digo, el niño nace, el hijo se nos da. Estudia con calma otra vez lo que dice la profecía. Un niño nos es nacido corporalmente. Hijo se nos es dado. ¿Ok? Y aquí vemos esa dualidad única, el unigénito Hijo de Dios, tal y como los credos apostólicos, las confesiones de fe cristianas, todas estamos de acuerdo en algo, independientemente de las otras cosas que nos distingan unos a otros. Lo que distingue a la cristiandad en el mundo es el reconocimiento que en Jesús nosotros tenemos al Dios que se encarnó. Como dice Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Los versos del 2 hasta el 11, ese vaciado de su gloria, ¿ok? Sin tener que hacerlo, sin tener por qué hacerlo, Él se dio a sí mismo, tomando forma de siervo, se encarnó, vivió y sufrió lo mismo que cada uno de nosotros podemos estar sufriendo en el tiempo de hoy. Y esto es bien importante nosotros proclamarlo a los cuatro vientos, porque en el mundo que nosotros estamos viviendo es un mundo de gente incomprendida. La gente, usted la ve, la gente está incomprendida. Tanto. ¿Cuál es la gran diferencia de Jesucristo versus cualquier otro Dios o cualquier otra deidad? Todas las deidades y todas las religiones del mundo le van a decir al ser humano qué tú tienes que hacer para alcanzar a Dios. ¿Ok? Mire, y eso es algo que ya está probado. Eso es totalmente imposible. No hay nada que yo como ser humano pueda hacer para poder ni ganarme la gracia divina, ni llegar a Dios. Jesucristo es todo lo contrario a cualquier religión del mundo. Porque toda, vuelvo y digo, es que yo voy a hacer para llegar a Dios. Jesucristo es Dios llegando al ser humano, tal y como volvemos a ver en la Gran Comisión. Llegan a donde el punto de referencia que Jesús les dijo, están en ese monte, le ven y le adoran. Ante la duda que se asoma en algunos, Jesús se acerca. Jesús siempre, el Dios que viene y se acerca al ser humano, es el Dios que en tiempo presente, hoy y ahora, está dispuesto también a acercarse a corazones que honestamente desean un encuentro con Él, que quieren saber de Él. Entonces, para ello, nosotros, el cuerpo de Cristo, hoy día, tenemos que dar una respuesta al mundo, porque nosotros somos a quienes se nos ha delegado el ser ese cuerpo en este tiempo. Cuando nosotros vemos también la palabra proscuneo, que es la adoración, no tan solo Mateo lo utiliza, escuchen bien esto, en la referencia de los reyes, sino también la utiliza de otra manera, y escuche bien, en la famosa tentación de Jesús, el que fue objeto por el mismo diablo que se le presentó, cuando vamos a Mateo 4:9, también se usa esa palabra porque lo que el diablo pretendía era que Jesús hiciera un proscuneo con él. Dice, todo esto te daré si postrado me adorares, si proscuneo.
Mire qué clase de bandido, el diablo. Y hasta cierto punto, hoy día, la iglesia de Cristo sigue siendo tentada por el enemigo para que doblemos rodillas y para que postrados adoremos a lo que no es Dios. ¿Ok? El único que merece adoración y rendición de nuestra vida es Jesucristo. Nadie más. Llámese como se llame, sea la institución que sea el gobernante que sea el pastor o pastora que sea. Nuestra adoración solamente debe ser dirigida a Dios. Y eso es parte de la gran comisión. ¿Ok? Entonces, cuando ya llegamos al clímax de esta sección, vemos entonces que comienza una serie de expresiones de Jesucristo que dan continuidad a esto que hablé como preámbulo. Número uno dice, por tanto, id. Y ese id, esa palabra pequeña, tiene mucho significado, porque lo que está hablando es mientras van viviendo, mientras vamos caminando, mientras vamos haciendo nuestra vida cotidiana, nos está ordenando que mientras nosotros estamos haciendo eso, hagamos algo. Fíjense que las ediciones de la Biblia, sea la que sea, usted no va a encontrar ninguna que diga, por tanto, id y hagan miembros de iglesia. Por tanto, id y hagan amistades. Por tanto, id y no, hagan qué? Discípulos, discípulas, discipulado. Es bien importante que nosotros entendamos que en este tiempo ahora nosotros hagamos discipulado. Y el discípulo es una palabra que a veces se confunde porque mucha gente puede pensar que el discípulo o la discípula es un estudiante o una estudiante. No es lo mismo, se parecen, pero son dos conceptos totalmente distintos. Un discípulo es una persona aprendiz. Y déjenme explicarlo, ¿verdad? Ahora con un poco más calma para que podamos entenderlo. En los tiempos de Jesús no habían como tal ni universidades, ni escuelas, técnicas como nosotros conocemos en nuestros días. ¿Sí? ¿Qué era lo que sucedía? Ya cuando un joven llegaba a una etapa más madura, buscaba algún tipo de oficio que quisiera tener o hacer. Por ejemplo, había alguien que trabajaba en alfarería y yo llegaba y decía, mira, yo quiero, ¿verdad? De alguna manera aprender el oficio. Y comenzaba a tener un diálogo con un maestro, de la alfarería. Si el maestro veía posibilidades en el muchacho, lo reclutaba y se lo llevaba a su lugar de trabajo. Y poco a poco, este maestro le iba enseñando cosas básicas al aprendiz. ¿Ok? Didasco, discipulado. Él era su discípulo. Y digo ejemplo, ¿verdad? De la alfarería, pero así mismo pasaba con los que trabajaban con la madera, los que trabajaban con la zapatería, ¿verdad? Los calzados, etcétera. Y llegaba poco a poco el tiempo donde este maestro alfarero pues va dándole trabajos más complicados al muchacho hasta que llega el punto donde ya de aprendiz pasa a ser también un maestro alfarero. Y en ese momento, pues, mira, vete por ahí y abre tu negocio, que puedas desarrollar ese talento que ya tú tienes y que lo aprendiste. ¿Ok? Precisamente esa imagen que estoy trayendo donde ustedes es la imagen clara que tenía Mateo al momento de redactar esto y citar a Jesús como lo estaba citando. Nosotros estamos llamadas y estamos llamados no a tener estudiantes, sino a tener discípulas y discípulos, a hacer una labor discipular. ¿Ok? Eh, hay un libro que escribió ya para los años 1968, 70, Pablo Freire, Teología del Oprimido. Y él desde su cosmovisión de educador fue replanteando cómo se estaba educando a las personas, sobre todo en el área de Latinoamérica. Y él decía, y con justa razón, que el sistema que se estaba usando de educación era un sistema muy similar a cómo funcionan los bancos, una cuestión de institución bancaria. Y el ejemplo que lo usaba era como si usted estuviera depositándole a alguien una información, como si fuera un depósito de banco, depósito bancario. ¿Qué sucede?
Este sistema es en el que usted se sienta en una silla y llega esta experta o experto llamada maestro y esa persona experta le va a decir a usted lo que usted tiene que aprender. ¿Ok? En el caso del discipulado es un tanto distinto. Nosotros vamos mostrando con ejemplos concretos al aprendiz que desea desarrollar unas habilidades de las cuales desconoce. Y en la medida que va trabajando, va aprendiendo. ¿Ok? En nuestras congregaciones, hoy y ahora, nos está haciendo falta urgentemente tener este concepto claro. Parte de la gran comisión no es ir a buscar y ver, es buscar, yo quiero ser la iglesia que más miembros tiene aquí. No, es buscar cómo yo logro hacer cada día más discípulos, no para mí, no es para el pastor Ramón, más discípulos para el reino. Discípulos que logren hacer más discípulos y que hagan más discípulos. Entonces, aquí hay otra palabra que yo le digo, ¿verdad? En inglés, tricky, que es un poco, este, que hay que aclararla, sobre todo para el tiempo actual que estamos viviendo. Porque nos dice que hagamos discípulos, y en todas nuestras ediciones de la Biblia dice, a todas las naciones. ¿Ok? Esa palabra naciones, yo quiero que usted sepa que es una palabra de una relativa reciente creación. La palabra nación o el término nacional es un término que quizás a lo sumo llevará unos 300 años de vida. Para los tiempos de Jesucristo, ¿ok? Para los tiempos bíblicos, no había un concepto de palabra nacional. Había un concepto de pueblo, que quizás se parece, pero no es lo mismo. Y esta palabra nacionalismo, nacional, ha traído serios problemas, severos problemas, y sobre todo hoy día está trayendo unos problemas graves a nivel mundial. Porque el término nacionalismo es un término que suele dividir. Muchas veces nosotros tenemos este concepto de que como vemos tantos mapas y vemos en los mapas que están todos muy bien diagramados los países, divididos uno al lado de otro, y a veces hay gente que quizás piensa, caramba, Dios desde los cielos ve el planeta Tierra y lo ve igualito como lo estamos viendo nosotros, un globo terráqueo, con sus divisiones, con sus fronteras, con este país es tal y tal. No, Dios no lo ve así. Dios lo ve tal y como es. Créame, desde el espacio, las líneas que nosotros vemos en el mapa mundi, con los colores distintivos de cada país, no están. Eso no aparece así. Entonces, usted quizás me preguntará, dice, bueno, pues entonces, ¿qué es lo que decía? ¿Verdad? En su idioma original, esa expresión. Pues mire, la expresión en griego, ahí, dice panta ta etne, ¿ok? A todas las naciones, como está traducido al español. Panta ta etne. Y la palabra nación, tal como se tradujo, en su original era E-T-N-E, etne. Y me parece que no hay que ser un experto en lingüística para uno buscar la raíz de una palabra que conocemos hoy. Dígame si esa palabra etne no le suena a usted a etnia, Etnia, así es. ¿ok? Entonces, cuando entendemos que la escritura en su, ¿verdad? La expresión original de Jesús. No era que fuéramos a todas las naciones, sino que buscáramos hasta lo último, el último rincón del planeta. En aquel tiempo el mundo conocido pues era hasta España, hasta donde se conoce como Finterra. Todavía esa ciudad tiene ese nombre, Finterra, final de la tierra, porque se creía que en esa punta de España era donde terminaba la tierra. No sabían que había, ¿verdad? Si iban a tropezar eventualmente, unos 1500 años después, si iban a tropezar con este predio de terreno que llamamos América. No sabían que existía, pero Dios sí sabía que existía. Y sabía que había etnias ya establecidas. ¿Ve? Entonces, el mandamiento de la Gran Comisión es ir y buscar hasta el último rincón del planeta, hasta la última lugar donde hubiesen etnias, pueblos, gente. La primera traducción al castellano de la Biblia del Oso está traducido como ir por todo el mundo y predicar, perdóname, y hacer discípulos a todas las gentes. Así dice la Biblia del Oso, la primera traducción al castellano, que de ahí pues salió nuestra traducción al español. ¿Ok? Profesor, yo, Sí.
quisiera decir que esto es algo impresionante. A veces hemos pensado, ¿verdad?, que el traer a las personas a la iglesia o esperar a que las personas vengan a la iglesia. Ujú. Estuve estudiando, ¿verdad?, sobre Urban Ministry y Urban Ministries, sí, Ministerios de Urbanos, Connie sí. Ortiz, ajá. Y se habla, ¿verdad?, que muchas veces nosotros estamos esperando que vengan a la iglesia, que ellos vengan a nosotros. Pero eso no es como usted está ahora mencionando acerca de eso de ir, ese mandato de ir, no esperar a que ellos vengan, sino de Ujú. irlo a buscar. Eso está poderoso, eso está tremendo, que nosotros podamos entender en sí el significado de lo que es la gran comisión. No es esperar a que ellos vengan, sino nosotros ir a buscarlo. Ese es nuestro trabajo. A eso fue que el Señor nos llamó y nos mandó. Eso está tremendo. Y yo creo que la mejor manera la está dando, ¿verdad? El modelo que está dando nuestro Señor Jesucristo en la Gran Comisión es un modelo a replicar en este momento. O sea, no hay mayor predicación que mi testimonio personal expuesto todos los días en mi cotidianidad. ¿Ok? Yo tengo un serio problema ahora mismo en Puerto Rico. No sé, quizás ustedes allá en New Jersey, en otros países de Latinoamérica, en Honduras, en República Dominicana, no tengan este problema que nosotros tenemos en Puerto Rico. Pero yo le voy a decir que nosotros lo tenemos. Cada 10 años en Puerto Rico se hace un censo. Usted sabe lo que es el censo, ¿verdad? Que Así es. vienen y buscan a ver para cuántas personas viven, cuál es la composición familiar de tu hogar, etcétera, etcétera. Consecutivamente, desde el año 2000, 2010 y la última edición que fue en el 2020, el censo dice que el 90% de la población en Puerto Rico dice ser creyente. 9 de cada 10 dicen en el censo que son creyentes cuando hablan de religión. Entonces yo tengo que cuestionarme muchas cosas porque, caramba, si cualquiera de ustedes va y busca ahora mismo cualquiera de los rotativos digitales de Puerto Rico, de las noticias de Puerto Rico nada más, usted pensaría, caramba, un país donde 9 de cada 10 personas son creyentes. Esto debe ser la antesala al cielo. Pero ¿saben qué? No es así. ¿Y qué es lo que me está diciendo esto? Que 9 de cada 10 están diciendo que son creyentes, pero no están viviendo como Mm. hijas e hijos de Dios. No sé si este problema es nuestro personal nada más, lo hay en otros lugares, no he hecho el estudio así, pero si pasa en su país, lo lamento mucho. La realidad es que nosotros debemos volver como iglesia, por lo menos aquí en Puerto Rico, yo sé que en los Estados Unidos también y en otras partes de Latinoamérica, tenemos que empezar a formularnos de qué están compuestas nuestras congregaciones, no cuando vamos a la liturgia. La liturgia es una cosa, el culto es otra cosa. La liturgia tiene un tiempo definido, es un programa, es un servicio donde vamos al templo y ahí adoramos todos en comunidad. El culto, esto es discipular a la gente. El culto no tiene fin. El culto de nuestra vida es 7 días, 24 horas, 365 días del año. Entonces yo tengo que decirle a la gente, ¿sabes a lo que te estás exponiendo cuando entras a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo? A que a tu vida tiene que ser un testimonio viviente en todo lo que hagas. En todo lo que haga. Si los que nos llamamos o hacemos llamar creyentes en Cristo viviéramos de esa manera, nosotros estaríamos viviendo en nuestros países de una forma distinta y diferente. Yo se los aseguro, cada uno de nosotros. Quizás esto no sea mercadeable, pero el Señor no nos llamó a ser mercadeables. El Señor nos ha llamado a ser discípulos. Y al hacer discípulos, es decir, y llamar las cosas por su nombre, poniendo los puntos sobre las sillas y diciendo las cosas como son, que va a ser difícil, ¿sí? Ya el Señor nos había advertido también a los discípulos, se lo había advertido y nos lo dice a nosotros también. En el mundo tendréis que aflicción, Aflicción. pero confiad porque yo he vencido al mundo. Entonces, ese Jesús que ya ha vencido al mundo, resucitado, le está diciendo a ellos, toda potestad, ustedes van a poder hacer todo esto porque toda potestad
me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo todo el poder y yo delego en ustedes. La gran comisión es una delegación de Dios. ¿Ok? De ese Dios encarnado. Él nos está delegando eso a nosotros y nos está dando la estrategia. Vas a ser discípulo, vas a buscar a la persona, dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, que hasta hace poco en los programas Microsoft en Word, si usted escribía textualmente, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, le decía que usted estaba cometiendo un error gramatical. ¿Usted sabe eso? Y decía, y decía, ¿cómo lo corrijo? Tiene que decir, bautizándolos en los nombres. No, no es un error gramatical. La Biblia no tiene ningún error gramatical ahí. Es un solo nombre. No son los nombres. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Las tres personas que componen ese Dios triuno y que nosotros servimos. Y que nosotros, ¿verdad? Afirmamos no tan solo en nuestro hablar, sino también en nuestro comportamiento. Los nuevos discípulos deben ser bautizados y ser bautizado lo que significa es ser iniciado en la vida comunitaria de la iglesia. Es un acto público donde la persona, yo digo, yo no sé, ¿verdad? Los que están aquí, si son todos pastoras y pastores. Yo, como pastor ¿verdad? Y pastora, los miembros de la pastoral tenemos momentos muy buenos, tenemos momentos que son difíciles, hay momentos que nos gustan más que otros. Mire, uno de los eventos más hermosos, de los servicios más lindos que yo puedo vivir en mi vida eclesial es cuando se hace un acto bautismal. Ese día yo no tengo que predicar mucho, Judy. No, porque es que la persona que va a descender a las aguas bautismales, De la con ese predicación, acto, está dando ya una predicación completa. Le está diciendo al mundo, yo estoy dispuesta a morir al yo, como dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. ¿Ve? Y de eso es que se trata. Cuando dice bautizándole, el bautismo es un acto público. Eso no es escondida. La persona públicamente reconoce eso. Y se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, a veces dejamos la gran comisión hasta ahí. Sin embargo, la gran comisión no culmina ahí. La gran comisión continúa con el verso 20, que es el último el verso que cierra no tan solo esta sesión, sino que cierra completamente el Evangelio de Mateo. Y la primera palabra que comienza en el versículo 20 es enseñándoles, enseñándoles. Esa parte es esencial y en nuestras iglesias debemos fomentar el estudio profundo de la escritura, no tan solo para tener un conocimiento, sino para que la persona que lo estudie sea capaz de vivir eso que se está enseñando. ¿Ok? Entonces, parte de la gran comisión sí es evangelizar, es dar testimonio, es buscar, es dejar que se acerquen, es bautizarle, pero también es desarrollarle en su vida ministerial. Porque todos y cada uno de nosotros que entramos al terreno de juego, para hablar en el argot latinoamericano, de los que nos gusta el béisbol, entramos todos al terreno de juego, ¿ok? Aquí todos tenemos un rol que hacer. Tenía un profesor del seminario, de hecho, del seminario teológico, muy querido por mí, que este año pues partió ya hacia la eternidad, el doctor Rafael Antonio Rodríguez, y él nos decía en la clase, de una forma muy cándida, esta expresión decía, proponte no hacer nada y lo lograrás. ¿cómo? Proponte no hacer nada y lo lograrás. No, y él le decía, ¿sabe qué? La iglesia no debe fomentar eso. La iglesia, todo el que llegue, de alguna forma se le disipula. ¿Con qué? Con el motivo de que tú puedas hacer algo, porque si estás entrando dentro del cuerpo de Cristo, tú vas a ser parte del cuerpo, hay un rol que tú debes llevar a cabo. Hay algo que tú vas a hacer. Hacer nada no es opción, no es opción. ¿Ok? Entonces, hay que enseñarle a que guarden todas las cosas que él ha mandado. ¿Ok? Y eso significa, ¿cómo yo voy a aprender sobre las cosas que el Señor ha mandado? Estudiando la palabra. Miren si esto es serio.
que estudios no hechos por mí, estudios hechos por una institución seria, posiblemente la institución de estudios eclesiales más seria en todos los Estados Unidos, Barna Group, llevó a cabo un estudio eclesiológico en el año 2018, del 2018 y salió publicado en el 2019. Y ese estudio, que se convirtió en un libro, revelaba que en los próximos 10 años, después del 2019, los próximos 10 años en los Estados Unidos iban a cerrar 100.000 congregaciones sus puertas para siempre. ¿Te escucho Wow. bien el número? 100.000 congregaciones iban a cerrar sus puertas para siempre en los próximos 10 años. Ahora bien, dije que ese estudio se hizo en el 2018 y se publicó en el 2019. ¿Qué vino en el 2020 que nadie lo esperaba? La El pandemia. COVID, la pandemia. Ya se están haciendo estudios post-pandémicos y esto es lo que está reflejando, que en los próximos, no 10, 7 años van a cerrar 250.000 congregaciones, un cuarto de millón. Eso es alarmante. Entonces, hubo otro escritor, quizá alguno de ustedes lo conozca, Thom Rainer, Thom, Rainer, quien ha hecho varios libros también sobre eclesiología y todo lo que tiene que ver con la iglesia. Y uno de los libros que escribió, pequeño, de fácil lectura, se llama Autopsy of a Deceased Church. Autopsia de una iglesia fallecida. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que hizo Tom Rainer? Fue y buscó 14 congregaciones que habían cerrado ya sus puertas para siempre, en diferentes puntos de los Estados Unidos. Y él le hizo un estudio que lo tipificó como una autopsia. Y de hecho, en la portada sale el título y sale un bisturí. ¿Ok? Entonces, este hombre, de forma, ¿verdad? Metafórica, abrió el cadáver de cada una de esas iglesias y halló que en las 14 iglesias muchas cosas se dieron en común. Número uno, todas y cada una de ellas fueron eliminando ciertos servicios que son clave dentro de la iglesia. Por ejemplo, la gente no llegaba al culto de oración, pues empezamos a eliminar el servicio de oración. Se eliminó el estudio bíblico. Entonces se empezaron a hacer inventos, perdónenme, ¿verdad? La expresión coloquial que estoy usando. Pues como fulanito, sutanita, o el apóstol, o la apóstol, o el epístola, como se le quiera que se le llame, llegó a la comunidad y de momento vino y de la nada trajo luces, humo y todo lo demás. Ah, pues vamos a buscar música, vamos a buscar aquello. Experiencias, ¿ok? Las experiencias van y vienen, amado. La palabra permanece. Eso es bien importante. ¿Qué sucede? Todas estas iglesias se empezaron a desesperar y en vez de confiar Mm, en la oración, en las disciplinas espirituales, en el ayuno, en el estudio profundo de la palabra, trataron de irse por la corriente y lo que lograron fue su muerte congregacional. No, Dios no llamó a la iglesia a que fueran por el mundo a morirse. Dios nos llamó a ser discípulos y discípulas, que es distinto. Entonces, para eso hay que enseñar. Y esta parte didáctica es importantísima que la iglesia la tenga y se apodere de ella. Yo no puedo cerrar un estudio bíblico. Eso es importante, esa es la espina dorsal de una congregación. No puedo suspender un culto de oración así porque sí. Y el culto de oración hay que ser claro con los hermanos. ¿Sabe qué? La matemática de Dios no falla. Dice, donde hay dos o tres reunidos en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos. santo. Cuando nosotros reconocemos y afirmamos que en medio de una experiencia de oración, la presencia misma de Cristo está. Yo le hago a usted una pregunta, ¿hace falta algo más? ¿Va a llegar más gente? Vamos a reclamar, vamos a orar, pero vamos a Mm, confiar. Nosotros no podemos dejar, la iglesia no ha sido llamada para que el miedo sea la guía de ella. El miedo paraliza. Y el Señor Jesucristo vino precisamente para derrumbar el miedo, los temores. Dice alguien contó, creo que fue en la Biblia, yo no lo hice. Y en la Biblia hay 365 referencias que dicen no temas. Así que para cada día de la vida de un ser humano, la Biblia tiene un no temas de parte de Dios para cada uno de nosotros. Así que no tengamos temor, enseñemos.
que guardemos, ¿verdad? Que enseñándoles que guarden todas las cosas que Él ha mandado. Y esta parte, este cierre de Mateo, agárrese bien, porque le dije que Mateo es muy intencional en sus expresiones y en sus principios y sus comienzos. ¿Ves? Le estuve hablando sobre la parte de postrarse, el proscuneo, que comienza en el capítulo 2 también. El ejemplo de los sabios de Oriente que proscuneo, adoraron de la misma manera. Pero miren cómo finaliza. Dice, he aquí yo estoy con vosotros algunos días, en algunos momentos, unos sí, otros no. Dice, yo estoy con vosotros Todos. todos. Es un absoluto. En la Biblia, no importa en el idioma que usted lo traduzca, todo es todo, nada es nada. Apréndase eso bien. Cuando dice todo, eso es un absoluto de Dios. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esta expresión se casa muy bien con el principio del Evangelio. Por eso que le hablo que era el Evangelio de Mateo, un Evangelio muy bien intencionado, tiene una, ¿verdad? Una jerga y un género literario que es holístico, que tiene un sentido de eternidad, de comenzar el final nuevamente con el principio y el principio con el final. El principio de Mateo nos da uno de los nombres distintivos con el que se le llama al encarnado. Se le dice que es el Emanuel. ¿Qué significa Emanuel, Judy? Dios con nosotros. Y muy bien, ese es el comienzo del Evangelio de Mateo. Comienza diciéndonos, aquí está Dios con nosotros. ¿Y cómo culmina el Evangelio? He aquí yo estoy con vosotros todos los días. Promesa, Emanuel, Dios con nosotros. Final, nuevamente promesa inquebrantable de Dios. Yo estoy con ustedes. La iglesia de Jesucristo debe entender que la gran comisión nosotros la podemos llevar a cabo porque hemos sido comisionados por Dios para ella. Hoy día nosotros tenemos una institución como la Coca-Cola, que hace más de 135 años salió por primera vez a ser distribuida. Hoy en el mundo, hasta en el último rincón de este planeta, se sabe y se reconoce la marca Coca-Cola. No voy a criticar la Coca-Cola, yo no la tomo, no la uso, pero tampoco la voy a criticar porque es una compañía que de forma genuina ha hecho su negocio y lo ha montado muy bien y ha buscado la forma de que su distribución sea a nivel mundial. Bravo por ello. Pregunto yo, ¿qué ha pasado con el mensaje de Cristo que nosotros llevamos, el mensaje más poderoso que este mundo tiene que escuchar 2000 y pico de años después? ¿Cómo la Coca-Cola se la ha ingeniado para llegar hasta el último rincón del planeta en apenas 135, 140 años de existencia? Y nosotros, los creyentes, todavía no hemos completado esa misión que Dios nos dio de llevar el Evangelio hasta la última persona en el rincón del planeta más rebuscado. ¿Qué nos ha sucedido? Y yo creo que en esta noche el Señor nos está llamando a cada uno de nosotros y nosotras a ser parte de los que vamos con la intencionalidad de que la palabra de Cristo llegue hasta el último rincón del planeta. No puedo decir que todos y cada uno de nosotros hemos sido llamados a trasladarnos a otro punto geográfico. Pero si no hemos sido llamados a eso, si hemos sido llamados a fomentar que eso suceda, a aportar para que eso suceda, a fortalecer que eso suceda. Estoy hablando de las misiones. Pues la misión, nosotros podemos hacer varias cosas. Número uno, orar. Es innecesario orar por las misiones. Si es posible ir, si yo no puedo ir, ofrendar. Este punto es bien importante. Ya le damos 5 puntos. Enviar. ¿Y por qué yo digo que es importante enviar? Mire, muchas veces, ya cuando estamos así de la edad que yo tengo y algunos de ustedes, 50 y pico, 40 y pico,
nuestros hijos ya están creciditos. A veces oramos, Señor, sí, envía a la gente al campo de misión, Señor, envíalo. Sí, pero envía a otro que no sea el nene mío, o no sea mi nena. ¿Ves? Sí, porque, no, yo creo que la nena mía, pues no, ella sea la abogada, el otro el ingeniero tal, o el doctor más cual, o el arquitecto tal. No, cosas muy buenas, si el Señor lo llamó a eso, amén. Pero yo me he topado en muchas ocasiones con jovencitos y jovencitas que están siendo llamados por Dios para ir al campo de la misión. Y la primera piedra de tropiezo, ¿quiénes son? Sus padres, sus abuelos, su entorno familiar. Eh, la gran comisión es también nosotros soltar los hijos que se nos encomendó para que hagan la labor que Dios les está llamando a hacer. Siempre utilizo esta imagen que están viendo aquí atrás. No es en Puerto Rico, es una ciudad en Colombia, se llama Fusagasugá, Colombia. Ahí hay un instituto, se llama el Instituto La Antorcha. Y hay unos varios misioneros y misioneros muy amigos míos que nosotros también ayudamos y les sostenemos. Y este lugar es bien emblemático y especial tanto para mi esposa como para mí, porque solamente en la República de Colombia existen cerca de 116 etnias, ¿ok? Con sus propios lenguajes. Y de cada una de ellas han podido ser de alguna manera alcanzadas unas 78, 79. Todavía no se han alcanzado las 116. En este instituto lo que se hace es que se becan muchachos y muchachas de estas comunidades indígenas que se convierten a Cristo, van hasta este lugar libre de costo y se les adiestra durante un espacio de 2 años para que sean ellos quienes regresen a sus propias comunidades a predicar la bendita y maravillosa palabra de Dios. Esto es un ejemplo de muchos otros misioneros y misioneras, ejemplos misioneros y misionales que pudiéramos presentar. Yo le pido a Dios que muchos lugares como estos se puedan abrir, porque yo trato de llegar a alguno de estas comunidades indígenas, a los Wiwa, a los Wayu, no voy a poder ser efectivo. Aparte de que la misión también debemos entender que debemos ser estratégicos al Amén. momento de hacerlo. Mucha gente piensa que al ir y evangelizar a ciertas comunidades, nosotros vamos a destruir su cultura. Mm, La gran comisión no nos llama a destruir culturas. Jesús, de hecho, no destruye culturas. amén. Jesús transforma vidas. ¿Ok? Si dentro de la cultura hay alguna práctica que es en realidad dañina, a través del Espíritu Santo, que después de todo dice la misma Escritura que es quien convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ok? Mm, Eso va a llegar en su momento. La misión debemos ser, ¿verdad? También muy cuidadosos, porque lamentablemente también por años se han hecho misiones con muy buenas intenciones, pero que han ido a destruir. Y esa no es la idea tampoco. La gran comisión no es un llamado a destruir, la gran comisión es un llamado a invitar al ser humano a ser transformado por la gracia redentora de Cristo. Así que mi exhortación, ¿verdad? En esta noche, seamos parte de los comisionados, no seamos parte de los que omiten, porque puede ser la gran omisión si simplemente nos tapamos los ojos, los oídos, la boca, como los famosos tres monitos. Y como decía Rafael Antonio, si tú te propones no hacer nada, lo vas a lograr. Yo creo que estamos siendo llamadas y llamados precisamente a llevar a cabo esa misión que ya Dios nos dio. Tenemos el poder, porque el Espíritu Santo descendió con autoridad sobre la iglesia y no fue un acto de un día nada más. El Espíritu hoy, no tenemos que estar buscando desciende Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya descendió, amada y amado, si usted no lo sabía, en Hechos 1:8 ya es claro que la promesa y en el capítulo 2 de Hechos nos vemos que esa promesa se cumplió. El Espíritu Santo está aquí, lo que tenemos que buscar es que se mueva en medio nuestro del pueblo ujú. para hacer la labor que Dios nos mandó a hacer. Así que si hay alguna pregunta, duda, inquietud, prometí que iba a terminar en 1 hora. Acá en Puerto Rico son las 9, ya son las 8. Ustedes me dirán, Judy, ¿es Amén, amén, gloria a Dios. Si algunos en medio de lo que están aquí incluidos desean alguna participar, expresión, eh, pregunta, algún comentario, aclaración?
Este es el momento. Creo que veo a Lola conectada por ahí. No es la Lola que Ah, conocemos. no es la Lola de No, la esa es otra clase. Lola. Ah, es otra Lola. Ah, ok, ya, pues disculpe, Lola. No se preocupe. Gloria a Dios. Bendito Dios. Muy interesante, pastor, profesor. La verdad que hemos comido, hemos podido absorber en cuanto a la misión, ¿verdad? Que la misión es nosotros predicar el evangelio. A veces está el mal concepto de que misión es ir y ayudar al necesitado. Eso, como aprendimos con usted, ¿verdad? Que la misión es todo eso que nosotros hacemos, que son obras generosas, son parte de la misión, pero no es la gran comisión. La gran No. comisión es la predicación del evangelio, es llevar las buenas nuevas de salvación que restaura vida, ¿verdad? Que es lo que cambia a las vidas y eso es lo que hace falta, que nosotros podamos ser obedientes al llamado del Señor de llevar este mensaje a las vidas que se pierden. Gloria a Dios. No sé si alguien tiene una Sí, vi un pregunta. Si comentario no, pues precisamente de la Lola, que mm, no es la Lola que yo creía, creo que estaba por ahí. Gracias por el comentario, bien interesante. Gracias, amada, de usted por el tiempo también, por mantenerse aquí con nosotros, seguro que sí. ahora yo le tengo una pregunta. Bueno, ¿Cómo no? Adelante. estuvimos hablando que qué sucede cuando la iglesia no cumple con este mandato de la gran comisión. Muere, muere. O sea, el ejemplo que estaba trayendo precisamente del estudio, no tan Del solo el que hizo censo. Warner, sino luego el que realizó Tom Rainer, lo que hace es precisamente corroborar Mm. ese gran temor. Lo más que teme la iglesia es que no morir, termina muriendo por no hacer lo que tiene que hacer. ¿Ok? Eh, y de hecho, la congregación del Señor no nace con el objetivo de morirse, es de vivir. Para ello, tiene que hacer lo que se le encomendó hacer. Una iglesia que no hace lo que se le encomendó hacer, una iglesia que va a entrar hacia la muerte. Así que creo que hay alguien que quiere entrar. Adelante. Sí, am, pastor, Saludos. Dios le bendiga, gracias, Lola. Usted estaba diciendo anterior que muchas iglesias no están haciendo lo que le mandaron a hacer. Y entonces, si uno quiere hacer lo que es debido bíblicamente, lo ven a uno a veces quizá como fanático, ¿verdad? O lo ven a uno como, oh, quiere sobrepasarse, quiere estar adelante. Si escuchan a alguien eh, oh my gosh, hablando en lengua o que el Espíritu Santo se mueva en esa persona, muchos sitios lo paran, ¿verdad? Y no quieren someterse, porque hay un refrán que dice, si tú no, oh my gosh, now I forgot el refrán, no des agua que no hace ni deja de hacer. No hacen, la persona no hace ni deja que otra persona haga, ¿verdad? Y ahí vemos muchas veces que una persona, el Señor lo usa, le está ministrando con esa persona y por el tiempo, porque ahora estamos con el tiempo, todo está rehearsed. Pastor, Ujú. ayúdame con eso. Sí, Rehearsed. sí, que ya está delimitado, Ya está. ensayado, Sí, Ujú, practicado. ensayado. Ujú. y estamos limitando, estamos poniendo límite al Espíritu Santo. Y entonces, ¿qué uno hace? Ok, no, hay varias cosas que me está mencionando. El campo ya que habla de la parte espiritual y de la lengua, yo sí quisiera hacer, ¿verdad? Una aclaración. Creo firmemente en el don de la lengua. Ahora bien, creo también en lo que Pablo especifica de cierto orden que debe haber, en lo que es la liturgia en una iglesia. Para todo hay su momento. Y quiero Ujú, hacer una distinción.
En el caso del día de Pentecostés, no lo digo yo, usted lo puede buscar en la Biblia, está explícitamente en cualquiera de las ediciones que usted busque, el capítulo 2 de Hechos. Es claro que ese fenómeno maravilloso que se da cuando desciende el fuego y se asienta sobre cada una de las personas, se hace con un propósito. Y el acto milagroso es que dice el libro de los Hechos, usted lo puede ver explícitamente, que ellos observaban y veían, no son todos estos Galileos, porque tenían rasgos particulares de ser Galileos. Se daban cuenta, ellos son Galileos. ¿Cómo es que los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas? ¿Ok? El poder que se da de parte del Espíritu es uno sobrenatural en el sentido de que hoy yo estoy hablando en perfectísimo español, yo no sé hablar ruso, pero en un momento dado el Espíritu me toma y me permite hablar en otro idioma entendible, porque dice, los escuchamos y los oímos hablar las maravillas de Dios. Esa parte es bien importante. Una persona que tenga el don de lengua y pueda comunicarse a nivel espiritual, dice, guárdalo para sí. ¿Ok? Nosotros creo que debemos desarrollar también en este tiempo espiritual precisamente el buscar ese don de hablar, más allá de algo que la gente no entienda, hablar que la gente pueda comprender. Por ejemplo, nosotros tenemos un reto bien grande como iglesia hoy. Nosotros tenemos unas nuevas generaciones que es bien difícil poder hablar con ellas. Máxime cuando estamos hablando, tratando de hablar usted y yo, y estas personas nuevas generaciones están con usted, pero a la misma vez están conectados con algo aquí, están conectados con el celular, están conectados con otra. O sea, la supracomunicación que tienen es bien variada. ¿Cómo yo logro hablar con ellos en este tiempo? ¿Ok? De una forma que ellos me puedan, en una jerga que ellos me puedan entender. Es difícil. Ahora, con el Espíritu Santo no es imposible. Para ello, hermana, ¿verdad? Mi consejo es precisamente, si usted está haciendo lo que Dios le llamó a hacer, posiblemente en corto tiempo usted no vea ese fruto. Yo sé, y esto es frustrante a veces, porque cuando somos líderes en una iglesia, Dios mío, o sea, no estoy viendo el resultado que debe ir acorde con lo que estoy haciendo. ¿Sabe qué? Créale a Dios. Amén. Créale a Dios. Si Dios le está llamando en este momento para algo, no hay un recurso más valioso que el espaldarazo de Dios. Y el espaldarazo de Dios, usted lo tiene en la Sagrada Escritura. ¿Ve? Lo que dice la Biblia es que lo que yo voy a hacer, inclusive dos personas que se ponen de acuerdo en algo, dos, a veces en la iglesia nos enfocamos demasiado en quien no quiere hacer. Enfóquese, hermana Lola, en quién quiere hacer esa labor con usted. Y busque en la Biblia en cuántas ocasiones dos personas solamente poniéndose de acuerdo en algo lograron grandes cosas. Dos más Cristo son mayoría. ¿Ok? Aleluya. Dos más Cristo somos mayoría. ¿Van a recibir crítica? Sí. ¿Le van a acusar de todos los espíritus de Elisa? Que me acusen de lo que les dé la gana. Yo prefiero que me acusen de que estoy viviendo en el espíritu a que me acusen de que estoy haciendo cosas carnales. No, yo voy a vivir en el espíritu. Me vienen con ese vacío. ¿Tú todo lo ves en el espíritu? Amén, gracias, hermano. O gracias, hermana. Pues precisamente esa es mi meta. Vivir cada día, como dice Gálatas 5:22 en adelante. Vivir con el fruto del espíritu aquí, todo el tiempo. Amén. Entonces, ¿alguien más tiene alguna expresión, pregunta, duda? Amén. Pero no está sola, ¿sabes? Bueno, la pasa. Adelante. Yo estoy de acuerdo con, Dios le bendiga, pastor, Dios Dios le le bendiga, hermana bendiga, pastora Miriam. Ayude. Estoy de acuerdo con la hermana Rafaelita. Y hay algo más, la iglesia se ha enfocado a entretener a las personas, no a ser discípulos realmente, ¿verdad? Porque si se dedicara a ser discípulos, estos fueran e hicieran más discípulos. Entonces habría una diferencia. Pero hoy en día hay entretenimiento para los jóvenes. Como usted decía, hay iglesias que se dedican al ruido, al humo, a las luces. Y ese es como un tipo de jerga para ellos. Pero Dios no necesita de eso para atraer a los jóvenes. Se necesita de la santidad del Señor.
de dos que se pongan de acuerdo, como usted dice, dos oramos, intercedemos. Yo recuerdo cuando nos quedamos sin pastor en la iglesia, los martes era día de oración, se convocaba a la iglesia y no llegaba nadie. A veces solo estábamos dos personas, la que estaba encargada de llevar la oración y yo. Y así pasaban semanas, semanas, y orábamos, intercedíamos y decíamos, Señor, manda tu lluvia, manda intercesores, que vengan más personas. Hoy estamos contentos porque eso se hizo realidad. Después de que solo Amén. habíamos dos o tres personas, después de casi un año y medio, la gente empezó a llegar y cuando ya tuvimos pastor en la iglesia, empezaron a llegar 10, 15, 20, 25. O sea, somos dos más Cristo, somos mayoría, como usted lo dice. Y yo estoy de acuerdo con eso y creo en eso. Ahora, hay un trabajo muy grande que hacer con los jóvenes adultos principalmente, y los jóvenes adolescentes, porque hay mucha distracción en la iglesia. Aún con los niños se les pone teléfono, se oye la bulla de las tabletas cuando están en la iglesia, porque se están entreteniendo a los niños para que no distraigan el servicio, supuestamente. Pero creo que hay otras formas de poder hacer que un niño se enfoque realmente en la palabra del Señor y no dejarlos que esos elementos lo distraigan. Creo que algunos hemos crecido no crecimos en el cristianismo, yo crecí en la iglesia católica, pero mi mamá, yo me acuerdo que ella me sentaba a la par de ella en la banca y con una mirada de ella era lo suficientemente como para que yo entendiera que tenía que guardar silencio o respeto en el momento en que estábamos en el servicio de la misa. ¿Verdad? Entonces, hay cosas que han cambiado, creo que también el país permite que estas cosas pasen, ¿verdad? Porque de alguna forma se cree que se está violentando los derechos del niño, se le maltrata cuando uno ejerce cierta autoridad sobre ellos. Entonces no le permite la iglesia de alguna forma avanzar en la autoridad. Entonces tenemos que detenernos un poco y reflexionar qué es lo que está pasando, porque la gran comisión no se está haciendo. Ahora, nosotros que lo sabemos, tenemos que hacer nuestra parte. No debemos dejar que nadie nos robe nuestra identidad, porque si yo digo realmente tengo que ser respetuosa con el Señor, si voy a la iglesia es porque quiero reunirme con la congregación de sus santos, queremos alabar y bendecir su nombre, queremos escuchar palabra del Señor, queremos llenarnos, comer ese alimento. Yo voy a ser una de las que va a estar haciendo eso y voy a ser el reflejo para aquello. Pero no me voy a mezclar con el otro que llega a hacer relajo o que se pone a dar su bailadita, que esto, lo otro, para llamar la atención. Eso no está bien. Entonces, creo que cada uno de nosotros tenemos que hacer nuestra parte. No esperemos a que el otro lo haga. Nosotros tenemos que comenzar. Eso quería compartirles. Amén. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos, el enfoque, el llamado en esta noche, es que nosotros nos enfoquemos en sí, para qué existe la iglesia, cuál es nuestro propósito, cuál es el llamado, cuál fue la asignación que Dios nos dio como iglesia. De lo contrario, va a haber consecuencias, va a haber que la iglesia se puede convertir en un lugar de entretenimiento, es posible que se vaya desapareciendo. Entonces necesitamos reenfocarnos al llamado, a la asignación que Dios nos ha dado, que es la predicación del evangelio, de preparar líderes, de preparar en el discipulado, como dice el profesor Martínez, ¿verdad? Que no solamente decir de hacer discípulos, sino de establecer aprendices que se hagan diestro en la enseñanza, diestro para entonces ellos entrenar a otros. Entonces es algo de urgencia. La palabra del Señor nos dice, ¿verdad?, que la mies es mucha y los obreros son pocos, y nos llama, ¿verdad?, que clamemos al Señor de la mies para que envíen obreros. Entonces hay urgencia, hay llamado, y por eso el Señor dice, ir. Entonces, en esta noche que nosotros podamos ser sensibles al llamado del Señor y
Y yo creo que también me atrevo a decir también que hay arrepentimiento porque quizás no se está haciendo la labor que se debe de hacer y ha sido descuidada este llamado del Señor, este mandato, esta responsabilidad que el Señor nos puso en nuestras manos para nosotros hacerlo con diligencia, con responsabilidad, intencionalmente, que se planifique, que se haga un plan, ¿verdad?, de poder llevar la palabra del Señor. Yo creo que hemos tenido un tiempo maravilloso y le doy muchas gracias al profesor que nos ha traído esta enseñanza que yo sé que va a ser de gran bendición y de mucha Amén. edificación para todos aquellos que han escuchado, que el Señor nos recuerda nuevamente que nosotros volvamos a nuestras raíces, que nosotros tomemos la responsabilidad del llamado del Señor, esta encomienda, porque hay alerta, un llamado de alerta, hay peligro, muchas vidas se están perdiendo y para eso el Señor nos ha llamado, para que llevemos por gracia lo que por gracia hemos recibido a las vidas que se están perdiendo. Así que gracias a todos los que se conectaron, gracias a los que tomaron este tiempo. Amén. Y pues nos despedimos. No sé si el pastor desea decir algo más. Que tengan todos una placentera noche y que Amén. este próximo season, ¿no? El periodo navideño sea Amén. de gran bendiciones para su vida, su familia, sus hogares y sus congregaciones. Amén. Muchas gracias. Dios le bendiga Amén. y hasta la próxima.